Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy, noche de lunes, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Gracias, Señor. Yo quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por aquellas cosas malas que hice y las cosas buenas que pudiendo hacerlas, no las hice. Le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que tú te alegras, Señor, te pones contentísimo de que invirtamos nuestro tiempo en encontrarnos contigo, en escuchar tu palabra. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos de amor, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino, Señor. Solamente tú puedes hacer que esto sea más que una catequesis, que sea un encuentro contigo. Por eso también, Señor, en este momento, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención de los que estamos participando traemos en el corazón. También, Señor, esa situación que nos angustia, que nos preocupa. Aquello que nos roba la paz, lo ponemos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras bendiciones, nuestras familias, nuestra vida entera, Señor. Porque no existe lugar mejor que tus manos, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles un favor, queridos hermanos, que en un momento de silencio puedan interceder por mí, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Vamos a comenzar, como ya venimos acostumbrados, con una primera lectura cortita. Estamos leyendo como primera lectura las cartas católicas. Se llaman así porque van dirigidas a un público universal, no como las cartas paulinas o de San Pablo que van dirigidas a comunidades específicas. Entonces, las cartas católicas con las que estamos empezando son las cartas de San Juan, ya que tiene la misma teología que el Evangelio, porque fueron escritas por la misma persona. Entonces, vamos a ver hoy la primera carta de Juan. Está hacia el final de nuestra Biblia, antes del libro del Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a ver solamente 3 versículos, del 12 al 14. En la Biblia latinoamericana, letra grande sería 569. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces en esta carta de San Juan habíamos visto que San Juan se refiere a nosotros como sus hijos espirituales y se refiere a nosotros con amor. ¿Y por qué nos escribe para que nuestra alegría sea completa? ¿Y por qué nos transmite esto en particular de todo lo que él aprendió? Porque es lo mejor que él encontró. Siempre nosotros, como padres, los que ya son padres, y como padres espirituales, los que son padres espirituales, buscan transmitir lo mejor a sus hijos. Entonces es por eso que San Juan nos escribe esto para nosotros hoy. Y nos dice, les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Nuestros pecados son una falta contra Dios y generalmente contra el prójimo también. Entonces nosotros, al fallarle a Dios, no tenemos forma de reconciliarnos con Él. Nuestros medios humanos no nos alcanzan para alcanzar esa reconciliación con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios en su infinito amor? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, le envía a su Hijo único al mundo. Él se encarna, vive de forma privada, digamos, a partir de esos 12 años hasta sus 30 años, y luego vimos su vida pública donde Él nos enseña. Al final de esa vida pública Jesús entrega su vida. Él muere por nosotros y resucita para conseguirnos el perdón de nuestros pecados. Entonces todos nuestros pecados ya fueron perdonados en el nombre de Jesús. Sin embargo, nosotros continuamos pecando porque tenemos esa naturaleza de pecado. Pecador me concibió mi madre, dice el Salmo 50. Tenemos esa fuerza que me empuja a hacer lo que no quiero, nos dice San Pablo. Y por eso en nuestra fragilidad volvemos a caer. Dios en su misericordia nos puso el sacramento de la reconciliación para que nuestros pecados vuelvan a ser perdonados, siempre que cumplamos con los requisitos de ese sacramento. Y nos dice después, esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio, porque Dios es la plenitud del ser, Dios es el ser en plenitud y fue siempre, desde el inicio, es y va a seguir siendo. Dios siempre fue pleno. Entonces, y este Dios del que hablamos, Dios Padre, también
existe en la persona del Hijo, que también es plenitud, que también existe desde el principio, y el Espíritu Santo lo mismo. En el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces ahí tenemos a la Santísima Trinidad, a la primera comunidad, a la primera familia. Dice, esto les escribo jóvenes, ustedes han vencido al maligno. ¿Y en qué manera? ¿Cuál es la única manera de vencer al maligno? Con la palabra de Dios, escuchándola, aceptándola y poniéndola en práctica. De esa forma vencemos al maligno. Y finalmente nos dice, le he escrito, hijitos, porque ustedes ya conocen al Padre. Él escribe ya a una comunidad que ya tuvo su encuentro con Dios Padre, ya tuvo su encuentro con Cristo. Y por eso le dice, ustedes ya conocen al Padre. Nosotros, queridos hermanos, ya conocemos al Padre. Y nos dice, les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio, al que es desde el principio. Les he escrito jóvenes porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. Cuando nosotros miramos la juventud de hoy, año 2021, pareciera que ya no es tan fuerte. Pareciera que muchas enfermedades, debilidades se adueñaron de la juventud. Ya no existe en muchos jóvenes esa fortaleza, esa templanza, ese dominio propio, ese amor al prójimo, ese amor a uno mismo, más bien un egoísmo donde lo que realmente importa es que yo sea feliz y que yo obtenga placer, que yo obtenga los beneficios personales. Y también vemos un nivel de depresión, un nivel de angustia, un nivel de tristeza nunca visto antes. Nunca se alcanzó el nivel de depresión, de tristeza sostenida y el nivel de violencia que existe hoy tampoco. Si nosotros miramos las estadísticas, vamos a ver que en estos últimos 2 siglos se asesinaron a más cristianos que en los primeros 19 siglos. Y ahí nos damos cuenta de que evidentemente algo está sucediendo. Y así como nunca antes se vio una juventud también tan triste, tan violenta, nunca se vio una juventud tan lejos de Dios. Entonces, ahí radican todos los problemas. Desde el momento en el que nosotros nos alejamos de Dios, sacamos a Dios de nuestra vida o creemos que sacamos a Dios de nuestra vida, entonces eso tiene consecuencias. Porque el fruto de que Dios habita en nosotros es alegría, es amor, es paz, es humildad, es mansedumbre, es dominio propio. Entonces, ahí nosotros podemos ver el reflejo de la cercanía con Dios por los frutos que dan las personas, por cómo viven. Sin embargo, aquí San Juan les escribe a esos jóvenes fuertes y también a los que desean ser fuertes, porque ¿dónde está el secreto? En que la palabra de Dios permanece en ustedes. Ese es el secreto. Ese es el secreto para permanecer de pie hasta el momento de la cruz y después de ella, como María. Entonces, es por eso que es fundamental lo que nosotros estamos haciendo. Es muy importante, es necesario, es vital esta labor que estamos realizando de encontrarnos con la palabra, de conocer la palabra de Dios, porque una vez que yo la conozco, la recibo, ahí puede permanecer. ¿Cómo puede permanecer si nunca llegó, si nunca entró? ¿Cómo los niños van a aprender si su papá y su mamá nunca leen la Biblia? Si nunca comparten con ellos esos conocimientos? Es imposible que permanezcan en ellos, por lo tanto es imposible que permanezcan fuertes y que puedan atravesar una pandemia a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, y poder permanecer fieles y permanecer firmes y continuar sirviendo, continuar amando, continuar siendo instrumentos de Dios. Entonces, ese es nuestro resumen. San Juan nos escribe diciéndonos 3 cosas. Primero, nuestros pecados ya fueron perdonados. ¿Qué nos toca a nosotros? Conservar ese perdón, vivir en estado de gracia y en la medida en la que vivimos en ese estado de gracia, cuidamos ese premio que Jesús consiguió para nosotros, que pagó el premio más
más alto de todos. La sangre del Hijo del Hombre, la sangre del Hijo de Dios se derramó para que se perdonen nuestros pecados. Así de importante es. Nuestros pecados fueron perdonados. Jesús es Dios y estuvo siempre y está ahora y va a estar hasta el final de los tiempos, hasta su segunda venida. Y finalmente, permanezcan en la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en la palabra de Dios, están escuchando lo que Dios tiene para decirles y como consecuencia de esa intimidad con Dios, como consecuencia de esa amistad con Dios, con esa, como consecuencia de esa habitación de Dios en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, entonces podemos permanecer fuertes y damos frutos de alegría, damos frutos de amor, damos frutos de humildad, damos frutos de dominio propio y podemos construir el reino de Dios aquí en la tierra. Así que con estas enseñanzas en mente vamos a pasar ya al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el capítulo 2, la segunda mitad de él, a partir del versículo 13. Iremos desde el versículo 13 hasta el 25. En la catequesis anterior habíamos visto las bodas de Caná, habíamos visto el primer milagro de Jesús, habíamos visto ciertas características de María y de sus discípulos y habíamos visto esa relación entre el Evangelio de San Juan y el Génesis. Les había recomendado yo un, un video que está en YouTube que se llama Cross Purposes o Los propósitos de la cruz, pero tienen que buscar en inglés porque todavía no está en español. Yo ya solicité el permiso a los dueños de los derechos para hacer una traducción al español y entonces todas las personas que no hablan en inglés puedan también tener acceso a ese valor. Sin embargo, todavía no me respondieron. En abril del 2020 envié. Ahora, hace unos 5 días volví a solicitar de vuelta, así que veremos si al que golpea la puerta se le abre. A ver. Sí. Sí, no se preocupen. Em, ahora me están consultando aquí presencialmente cómo buscar en nuestra Biblia. Entonces voy a dar una explicación express, corta, pero efectiva. Nosotros en nuestra Biblia tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento inicia con el Génesis y el último libro en la Biblia latinoamericana es el libro de los Salmos. Termina con el Salmo 150. Después, a continuación, empieza el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Luego está el Evangelio de Marcos, le sigue el Evangelio de Lucas y finalmente está el cuarto Evangelio, el Evangelio del Amor, el que estamos estudiando, el Evangelio de San Juan. Generalmente, si es que quieren encontrar un versículo, lo más rápido es ir al índice. Entonces, ahí en el índice indica dónde inicia el libro. A partir de ahí, hay un avance secuencial, es decir, uno tras otro de los capítulos generalmente en la parte superior de su Biblia, ya sea en el margen izquierdo o margen derecho, en la punta izquierda, punta derecha, dice el nombre del libro y el capítulo. Ok. Sí, sería la página 233. Ahí empieza el capítulo 2. Nosotros, sí, nosotros vamos a ir hoy desde la página 234 a la mitad de la 235. Ahí está el versículo 13. Existe un título en negrita que dice Jesús expulsa del templo a los vendedores. Esos títulos que están en negrita no estaban inicialmente en la Biblia, se agregaron después para orientación nuestra. Y lo que va desde el comienzo de ese título en negrita hasta el siguiente título en negrita, que en este caso dice Jesús y Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Toda esa sección, desde un título en negrita hasta el siguiente título en negrita, se llama perícopa. Una perícopa es una sección que va desde un título hasta el siguiente título. Hoy la perícopa que nos corresponde es la de San Juan capítulo 2, versículos son los números pequeñitos que se encuentran en nuestra Biblia, del 13 al 25.
nosotros en realidad habíamos iniciado ya con otros libros, pero en el caso de tener más preguntas, pueden anotarlas y al final las respondemos, ¿sí? Muchas gracias. Ok. Juan 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho. Solamente cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. ¿A qué templo se está refiriendo aquí? Evidentemente al templo de Jerusalén. Sin embargo, el templo de Jerusalén fue construido inicialmente por el rey Salomón. Sin embargo, ese templo fue destruido y después se construyó un segundo templo que fue construido por Herodes el Grande. Y hay otros historiadores que dicen que ya fue Herodes Agripa II. Sin embargo, no hace diferencia. Lo que hace diferencia es que este primer templo que construyó Salomón, se construyó en el siglo X antes de Cristo, en el siglo X antes de Cristo, y fue destruido por los babilonios en el año 587. Invaden los babilonios, destruyen el templo y se produce el hecho más triste y lamentable en toda la historia del pueblo judío. Son exiliados de la tierra prometida a Babilonia. Eso fue el hecho más triste para ellos porque a ellos se les había dado dos promesas. Una, descendencia, grande como y numerosa como las estrellas del cielo. Y segundo, una tierra de la que emana leche y miel. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza la historia de la salvación. Si quieren entrar con más detalles, pueden encontrar en YouTube y también en Spotify una catequesis que se llama Etapas de la historia de la salvación. Etapas de la historia de la salvación que grabamos hace un tiempo. En síntesis, año 1700 antes de Cristo, Abraham escucha el llamado y ahí empieza la historia del pueblo judío con Yahvé. Va transcurriendo los patriarcas, Moisés, y se acercaba a la tierra prometida. Con Josué
conquistan la tierra prometida. Moisés no logró entrar en la tierra prometida, sin embargo Josué sí, conquistan la tierra prometida. Eso ocurrió más o menos en el siglo XII. Más o menos en el siglo XII entran ellos en la tierra prometida. En el siglo X se construye el templo en la tierra prometida. Y en el año 587 le invaden los babilonios, destruyen y les exilian. Entonces, por eso fue el hecho más fatídico para ellos, porque la tierra que Dios le había prometido perdieron. Sin embargo, en el segundo templo, habíamos visto ya que en el año 164, entre el 164 y 135 antes de Cristo, se producen las guerras hasmoneas con la dinastía de los hermanos Macabeos, y ahí ellos reconquistaron, por fin volvieron a ser libres. Fueron esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos. En el año 164 consiguen su libertad. Y ahí empieza la limpieza del templo. ¿Qué había pasado con el templo? Entró dentro toda idolatría, todos los dioses de los demás pueblos, y ellos hacen esa limpieza del templo. Sin embargo, recién se produce la, la reconstrucción alrededor del año 19 antes de Cristo. Ahí Herodes, que era el rey, él para confraternizarse con los judíos le dice, bueno, vamos a reconstruir el templo. Excelente. ¿Y qué hacía Herodes? Quitaba los tesoros de la tumba de David y de ese dinero que quitaba de ahí utilizaba para la reconstrucción del templo. Entonces, era como que gracias por la reconstrucción del templo, pero estás destruyendo el tesoro del hombre que vivió acorde al corazón de Dios, que era el rey David. Y entonces había ese enfrentamiento. Sin embargo, en el año, bueno, vamos a ver que después recién en el año 70 se va a destruir este templo. Evidentemente que esto ocurrió antes del año 70, estamos hablando aproximadamente del año 27 antes de Cristo, y era este templo ya el segundo templo del que estamos hablando. Este templo, para que podamos ubicarnos, voy a mostrarles en pantalla, lucía más o menos así. Si quieren pueden abrir el Facebook o si no les voy a ir describiendo igual. Pero básicamente era una construcción enorme que si vemos en la entrada, abajo a la derecha, estaba la puerta de la Hermosa, se llama, que es donde ocurrió el milagro de San Pedro y de San Juan. Vamos a cambiar de imagen. Ahí se ve un poco más de cerca. Esto sería una maqueta. Y ahora sí, esta puerta dorada que se visualiza es la puerta de la Hermosa. Adentro vamos a ver los diferentes atrios. El primer patio que vemos ahí es el patio de las mujeres. Cuando nosotros continuamos avanzando hacia adentro, vamos a encontrar el patio de los judíos y finalmente esta construcción que vemos de mayor altura es el lugar santo, donde solamente podrían entrar los sacerdotes. Vamos a ver aquí cómo estaba la entrada y aquí a la izquierda dice, bueno, está en portugués este mapa, pero les traduzco, dice patio de los gentiles, patio de los gentiles. Era probablemente ahí donde se encontraban. Voy a colocar ahora una cruz para que se visualice. Eh, Ahí está. Ahí ya apareció nuestra cruz. Bueno, aquí se encuentra el patio de los gentiles. Estaba afuera de las murallas del templo. Era probablemente en ese lugar donde se encontraban estos vendedores. Sin embargo, vamos a conocer un poquitito más con respecto al templo. Vemos de que aquí está la puerta que dice la puerta hermosa, que era donde se encontraba el paralítico que le pide dinero a Pedro y a Juan. Y ahí Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y ahí se levanta, se pone de pie. Fue en este lugar físicamente donde ocurrió. Al entrar por la puerta de la Hermosa,
llegamos al patio de las mujeres. Ahí en la zona derecha, en la parte de arriba, dice patio de los leprosos. Ese era el patio donde podían estar los leprosos. Después vemos de que un poco más abajo está el almacenamiento de la leña y si vamos ya a los bloques de la izquierda, vemos que dice que es el patio de los nazoreos, el patio de los nazoreos y también el almacenamiento de aceite. Entonces, en ese primer bloque tenemos lo que sería la explanada, era el patio de las mujeres. En una esquina, el patio de los leprosos, en la otra esquina, el patio de los nazoreos. Finalmente, en la otra esquina, almacenamiento del aceite y en el otro lado, almacenamiento de la leña. Nosotros vemos también un poco más a la izquierda, vemos diferentes puertas. Estas eran las puertas de acceso al sur, las puertas de acceso al sur. Si nosotros ahora vamos un poco más arriba, bueno, ahí está. Si nos vamos un poco más arriba, vemos de que hay una segunda puerta en el templo. Y esta segunda puerta del templo sí ya llevaba a lo que es el altar, donde se realizaban los sacrificios de los animales. Todo eso que estaba alrededor del altar era el patio de los judíos o el patio de Israel. Ahí también se encontraba lo que es la cámara del fuego, de donde conseguían el fuego para prender el altar, para poder hacer el holocausto. Y del otro lado vemos de que dice que había una cámara de piedra, que era probablemente donde se reunía el Sanedrín. Que tantas veces escuchamos el Sanedrín, bueno, ese era el lugar dentro del templo de Jerusalén. Y finalmente ahí en el fondo dice F santuario, ese era el lugar santo. Dentro del santuario otra vez estaba el Sancta Sanctorum, que es el lugar santísimo, que es lo más santo que existe para ellos. Y este era el templo de Jerusalén en el que entró Jesús. De este templo solamente quedó este muro que vemos hoy. Hoy día se conoce como el Muro de las Lamentaciones, donde van los musulmanes y los judíos, por supuesto, a orar. Y eso es lo que quedó después de la destrucción del templo en el año 70. Fue uno de los ataques romanos. Se enojaron porque en el año 66 los celotes, que eran judíos, pero de una casta o de un grupo político, se levantaron ellos, quisieron violentamente levantarse en contra de Roma. Eso no le gustó a Roma, vinieron en el año 70, destruyeron el templo de Jerusalén y fueron atacando sucesivamente hasta que en el año 135 el emperador Adriano termina de destruir, construye ciertos templos dedicados a sus dioses y les expulsa a los judíos nuevamente de su tierra so pena de muerte. Es decir, a los judíos que quieran entrar a su territorio perdían, perdían la vida. Bueno, eso fue un poco de historia. Se acerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya habíamos visto en qué parte se encuentra Jerusalén también, en en este mapa de Palestina. Se encuentra aquí en el sector de abajo. Aquí está la ciudad de Jerusalén. Está la ciudad de Judea, habíamos visto de que estaba el río Jordán, estaba Betabará, que era donde bautizaba Juan el Bautista, y aquí al lado de la cruz está la ciudad de Jerusalén. Vemos también la ciudad de Betania, que era la ciudad de María, Lázaro y Marta, y vemos también de que ahí se encuentra el Monte de los Olivos, al ladito de Jerusalén, que era donde generalmente iba Jesús a rezar. Entonces se encontraban en el templo de Jerusalén, en el medio de la ciudad de Jerusalén, que está donde acabamos de visualizar. Encontró en el templo, nos dice, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. ¿Por qué cuando Jesús
se acerca la Pascua, él sube a Jerusalén. ¿Por qué? Y eso es muy sencillo. Eso es porque era una tradición judía que viene ya del libro del Éxodo y del Deuteronomio, cuando nosotros leemos que en la fiesta de la Pascua tenían que venir sí o sí al templo los judíos a recordar, a conmemorar la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Paso. ¿Paso de qué? De la esclavitud a la libertad. Nunca olvidemos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Esa era la actitud, ese era el espíritu detrás de la ley. Entonces las personas judías que vivían alrededor, unos 20 kilómetros alrededor, una vez al año tenían que venir al templo de Jerusalén a hacer sus ofrendas. Tenían que hacer sus ofrendas. Había un impuesto al templo que tenían que pagar y una ofrenda de animales, dependiendo de su capacidad adquisitiva, una vez al año. Y la gente que vivía más lejos, una vez en la vida. Cuando nosotros miramos aquel entonces en esas peregrinaciones de Pascua, entre 100.000 y 250.000 personas venían al templo de Jerusalén. Esa era la cantidad de gente que se juntaba. Venían de todas partes, venían los que estaban cerca, que venían una vez al año, venía la gente que estaba lejos y tenían que pagar el impuesto al templo y hacer su ofrenda. ¿Cuánto costaba el impuesto al templo? Era 2 dracmas. Ah, ya, qué bueno. ¿Qué son 2 dracmas? 2 dracmas son equivalente al doble del jornal mínimo de aquel entonces. ¿Cuánto ganaba un jornalero por día? Ganaba 1 dracma, que era una moneda de origen griego, pero que acogieron los judíos. Entonces, ¿qué tenían que pagar ellos? Tenían que pagar un impuesto al templo equivalente a 2 días de trabajo. Ese era el impuesto que tenían que pagar. Y después tenían que hacer sacrificios, dependiendo de su capacidad adquisitiva, tenían que sacrificar o un buey, o un cordero, o una paloma. Y también del tamaño de la familia. Si era una familia chica, entonces la palomita, ya está. La ofrenda agradable a Dios. Por eso es que, ¿por qué sube Jesús? Por la tradición. Él siendo Dios, él cumple con la ley. Él cumple con la tradición judía, mostrándonos a nosotros que es importante cumplir con la ley y con las tradiciones. Esta era una ley escrita en la Torá. La Torá era la ley judía. Y, y a nosotros los católicos, muchas veces nuestros hermanos esperados y de otras denominaciones, bueno, en realidad a los cristianos es a los que le causa conflicto el tema de las tradiciones o no. Yo les llamo hermanos esperados a los que se separaron de la Iglesia Católica y les llamo esperados porque realmente espero que ellos vuelvan, rezo por ellos, ayuno por ellos, para que puedan ellos volver a la iglesia instituida por Cristo. Y ellos nos dicen, no, esas cosas que ustedes hacen como las procesiones son tradiciones de hombres. ¿Por qué tienen que hacer una procesión? Eso son tradiciones de hombres. Y nos atacan justificándose en lo que Jesús había dicho cuando él le reclama a los fariseos. Si nosotros vemos Mateo 15, del 1 al 6, se narra. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? ¿Qué responde Jesús? ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, dice, eso era lo que estaba establecido, que había que cuidar de los padres. En cambio, ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. Entonces, esa responsabilidad que yo tenía con mis padres, si yo pongo acá para el templo, se acabó la responsabilidad. Y ahí dice Jesús. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre. Es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. En nombre de sus tradiciones. ¿Cuál era el problema? ¿La tradición en sí? No. El problema es la tradición que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué quería Dios? Que uno cuide de sus padres, que cuide de su papá y de su mamá. Y no con la excusa de poner aquí
una entrega, un sacrificio, una ofrenda al templo, yo me olvide de mis padres. Entonces, ¿cuáles son las tradiciones que están mal? Las que van en contra de la voluntad de Dios. En cambio, esta tradición Jesús la cumplía. Cuando nosotros leemos el Salmo 118, dice, vayan en procesión hasta enfrente al altar. Y ahí nos damos cuenta de que hay muchas tradiciones que son buenas. Sin embargo, las que vayan en contra de la voluntad de Dios, esas tienen que quedar atrás. Aquí, ¿qué ocurrió? Jesús, siguiendo su tradición, hizo un recorrido virtual 3D a través del Facebook en el Templo de Jerusalén. No, ¿verdad? No hizo ningún recorrido virtual porque primero que nada no existía ni el Facebook, ni recorrido virtual, ni absolutamente nada. Pero sin embargo, Jesús siempre fue una persona física. Siempre fue una persona, en el sentido, una persona cercana, que cuando había necesidad, él con su cuerpo se iba. Él tenía la potestad de decirle a otra persona que envíe el mensaje. Él tenía la potestad de escribir y enviar eso. Sin embargo, a él le decían, Señor, en mi casa está esta persona enferma. Y Jesús se iba presencialmente. No enviaba su oración, no decía a través de otra persona. Sin embargo, él se iba. Siempre él iba. ¿Por qué? Porque la presencia es muy importante. El otro día escuché un video de Dante Urbina en donde él decía, ¿qué clase de persona cuando tiene hambre agarra y empieza a buscar en YouTube o empieza a buscar en el Facebook un video de la comida que quiere comer? Probablemente nadie. Cuando alguien quiere comer algo y tiene antojo o tiene algún deseo, entonces se va y busca y se alimenta. Y eso mismo ocurre de cierta forma con la misa. Mucha gente por miedo a, al virus y al contagio no asisten a la misa. Y entonces, ¿qué hacen? Entran a través del Facebook y pueden mirar ahí y ven el alimento, pero sin embargo no se alimentan físicamente. Y hay veces en donde es perfectamente comprensible que la persona no puede levantarse, la persona está en una situación complicada. Entonces ahí, claro que sí, la comunión espiritual da los frutos por la fe de la persona. Y la comunión espiritual es una enseñanza de nuestra iglesia. No es que es un invento nomás de ahora. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de comer, ¿por qué no vamos? Hay gente que se sigue yendo al súper, se sigue yendo a ir a cenar, se sigue yendo al cine, se sigue reuniendo con sus amigos, pero a la misa no. A la Santa Eucaristía donde el Señor nos espera físicamente para hacerse uno con nosotros, ahí no. Por eso que es importante esta presencia física. Y no se vive de igual forma estando sentado ahí frente a tu pantalla que estando presencialmente en la misa. Entonces, si se tiene la oportunidad, anímense. Anímense, tengan los cuidados necesarios. Usen los tapabocas, lávense las manos, cuídense, pero vayan junto al Señor. El Señor dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. No dijo, al que mire mi celebración y mi transformación yo le daré vida eterna. A la gente que no se puede, obviamente que jamás Dios nos va a pedir algo que no podemos hacer. Sin embargo, a la gente que puede, es importante ir. El Señor nos espera y ahí escuchamos su palabra, nos levantamos, cantamos con ganas, no como suele cantar la gente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Parece que le van a pegar si es que cantan más fuerte o si cantan con ganas. Parece que falta ese espíritu alegre. Entonces, es importante acordarse que es una fiesta. Es la fiesta donde festejamos con Cristo y con todos los santos y los ángeles que se unen a nosotros. No es una fiesta cualquiera y tenemos nosotros la gracia de tener misa. El otro día quise contar cuántas misas diarias hay en la ciudad de Asunción. Yo creo que realmente han de ser por lo menos 50. Por lo menos 50 que se celebran todos los días. En diferentes horarios, a la mañana, al mediodía, a la tarde. No hay excusa. La excusa es que no tenemos ganas. Ese es el motivo real. Y por eso es importante pedirle al Señor, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Señor, yo quiero tu cuerpo. Señor, yo quiero estar físicamente contigo. ¿O acaso los novios, los esposos, así, bueno, vamos a vernos nomás por Facebook? Sí, no, vamos a vernos nomás por Facebook. No, uno quiere ver, uno quiere vivir. Y por eso también el Señor decidió quedarse físicamente en la Eucaristía.
Jesús sube al templo, cumple con esta tradición santa, porque esa tradición te acerca a Dios. Toda tradición que te acerca a Dios es una herramienta. Bienvenida. ¿Qué encuentra Jesús en el templo? A los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas. ¿Qué dijimos que había que hacer? Había que pagar el impuesto y había que hacer un sacrificio. El sacrificio eran estos animales que ellos vendían. Y estas personas vendían los animales mucho más caros de lo que normalmente vendían. Se aprovechaban que venían 100.000, 250.000 personas según lo que estuve leyendo ganaban aproximadamente entre 40 y 45.000 dólares con su negociado. Entonces era un negocio importante el que ellos tenían. Y los cambistas eran las personas que aceptaban las monedas extranjeras y cambiaban a dracmas. ¿Por qué? ¿Qué se aceptaba en el templo? Dracmas, que era la moneda local. Entonces, los cambistas que hoy nosotros vemos ya estaban acá hace 2000 años lucrando. Y ellos cobraban entre un 4 y 8% el valor real de la moneda. Entonces, básicamente, ¿qué estaban haciendo? Le estaban robando a la gente. Porque la gente venía para cumplir con su tradición, para acercarse a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Ah, bueno, quieren cumplir. Bueno, nosotros en vista de que estamos acá, le vendemos más caro los animales. Ah, vos venís de lejos, no hay problema. 8%. Y así hacían un negocio de las cosas de Dios. ¿Qué hace Jesús? Dice, les vio a ellos, les encontró, les notó ahí. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Se fue y los saludó cordialmente y le dijo, y bueno amigos, ¿qué vamos a hacer? La economía está difícil, les entiendo. Y si ustedes piensan de que está bien esto, no hay ningún problema, sigan así. No, ¿verdad? No hace eso el Señor, sino que el Señor se enoja. Y ese es un enojo santo. Dice, hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas le dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Este es uno de los versículos más controversiales, tal vez, del Nuevo Testamento, porque la gente que utiliza este versículo para justificar la violencia. Lo quitan de contexto y dicen, ah, no, mira, acá Jesús hizo un látigo para poder echarle porque él estaba enojado, le echó a los animales, le pegó a las personas y tumbó sus mesas. Y utilizan esto para justificar la violencia. Sin embargo, lejos de esto, Jesús aquí y en ninguna traducción, porque leí más o menos entre 10 y 12 traducciones, en ninguna dice que Jesús le agredió a una persona. Dice que hizo un látigo de cuerdas y le echó a los animales con el látigo. No dice que le agredió a ninguna persona de forma física. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. Pareciera de que aquí hay un descontrol de Cristo. Sin embargo, vamos a ver que a continuación Él va a obrar un milagro. Y, y más allá de eso, el enojo de Cristo es bueno. ¿Cómo puede ser bueno el enojo? Si vos te enojas y ¿cómo? San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3 o 4, versículo 23 o 26, pueden buscar. Así se hacen cercanos a su Biblia. Él dice, enójate pero sin pecar. Enójate pero sin pecar. ¿Por qué uno puede enojarse pero sin pecar? ¿Por qué es importante el enojo? ¿Por qué el enojo en sí es bueno? Porque el enojo es lo que yo siento cuando yo percibo que se está haciendo algo mal. Y ese enojo me empuja a mí, me mueve a mí a cambiar eso, a corregir esa situación. Y por eso es importante el enojo, porque cuando algo realmente está mal debería de enojarnos, no deberíamos de permanecer indiferentes, debería molestarnos, de enojarnos y llevarnos a la corrección fraterna, para que esa persona pueda cambiar, para que esa situación pueda cambiar. Y Santiago nos dice, el que corrige a su hermano y le trae el mal camino, salva un alma de la muerte, dice. Así de importante había sido la corrección.
Cuando yo le corrijo a alguien es porque yo le amo, porque a mí me importa su persona, me importa su alma. Entonces yo me acerco y con un dominio propio hago la corrección. Esta corrección fraterna la cita Jesús es citada por Mateo en el capítulo 18, versículo 13 en adelante. Y dice, cuando tu hermano peca, corrígelo. Para eso, generalmente, nace con un enojo. Yo me doy cuenta de que está mal. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Porque la ira es un pecado capital y el enojo es bueno. Porque el enojo, siempre que está bajo el dominio propio, fruto del Espíritu Santo, no se convierte en ira y permite una corrección que lleva a una solución. Sin embargo, ¿qué pasa si yo estando enojado me descontrolo? Se convierte en ira. ¿Qué pasa con la ira? Santiago 1:20, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Si yo quiero realizar una corrección, si yo quiero que ese enojo sirva para construir el reino, yo tengo que estar con el Espíritu Santo que me da dominio propio y me permite corregir para que esa persona pueda volver al camino y pueda salvar su alma de la muerte incluso. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba destacando el respeto que se merecen las cosas sagradas. Las cosas sagradas se merecen respeto y ese respeto es el que Jesús viene a, viene a traer. Y dice, hizo un látigo de cuerda, los echó a todos. Los echó a todos. En ningún lado dice que bueno, se fue y cada uno hace lo que quiere y si uno piensa que está bien, ya está. ¿Para qué meterse? ¿Para qué buscar problemas? Imagínense si a Jesús no le causó problema irse al templo donde estaban todas estas personas con sus negocios ganando muchísimo dinero y él empieza y le echa toditos de su negocio. Evidentemente que algunos problemas le causó y esos problemas terminaron en su muerte. Sin embargo, Cristo tenía bien claro cuál es su prioridad. Su prioridad es Dios. Su prioridad es la voluntad de Dios. Y entonces, si yo tengo que entregar mi vida por amor, yo la entrego. Yo la entrego, yo estoy dispuesto porque tanto le amo a ese Dios que me amó primero, que estoy dispuesto a, a responderle con un sí de amor. Dice aquí, a los que vendían las palomas le dijo, saquen eso de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Con las cosas de Dios no se negocia. Con las cosas de Dios no se negocia. Y eso es algo que nuestra iglesia fue corrigiendo. En algún momento se vendían las indulgencias plenarias y ese fue un reclamo válido de otras personas. Y sin embargo el Espíritu Santo no permite que nosotros quedemos en el error para siempre. Y hoy en día cualquier sacramento, el sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía, del bautismo, del matrimonio y los demás restantes son gratuitos. Y ahí nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo nos va llevando a la verdad, nos va mostrando cómo tienen que ser realmente las cosas, cómo tienen que ser realmente las cosas. Y aquí dice, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. La casa de su padre es una casa de oración, de oración. Y aquí sus discípulos vieron esto que hacía Jesús y dicen, se acordaron de la escritura, me devora el celo por tu casa. Se acordaron del Salmo 69. ¿Y cómo sabían del Salmo 69? Porque ellos estudiaban y leían y su papá les leían la ley y los salmos y los profetas y entonces ellos sabían eso. Y en el momento en el que necesitaban, momento en el que ocurrían las cosas, la palabra de Dios viene a nuestra mente, permanece en nosotros. Y eso fue lo que ocurrió con ellos. Dicen, ¿vieron eso? Me devora el celo por tu casa. Y este celo que viene a ser ese ardor que nos mueve a nosotros a obrar hacia las cosas santas. Es eso el celo. ¿Qué hizo Jesús entonces? Trabajó para lograr el respeto a las cosas santas, para que las cosas santas sean utilizadas para lo que fueron diseñadas, para que fue construido el templo para dar culto a Dios, para encontrarse con Dios. Y Jesús, ¿qué hace? Le devuelve el propósito para el cual fue creado.
Dice aquí, los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Evidentemente hablaba de su resurrección. Y dice, ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo. ¿Cómo 46? Si es que el templo se construyó en el siglo X antes de Cristo. Ah, el segundo templo. Ya se destruyó ese, están hablando del templo de Herodes que se construyó en el 19 antes de Cristo y entonces aquí le dice, alrededor del 19, le dice, este templo tardaron 46 años en volver a reconstruir y vos en 3 días vas a reconstruir y ahí nos aclara en el 21. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo, su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron. Muchas veces somos así. Recién cuando vemos ahí parece que, bueno, sí, el otro día estaba hablando con uno de mis mejores amigos que es ateo y, y él me decía, mira, yo no creo lo que está acá escrito. Vos me decís que hay el alma, vos me decís los milagros, yo no creo eso. Pero si yo veo un milagro, yo soy el primerito que se va a poner así y va a decir, vamos todos a rezar, dale gente, a rezar, me dice él. Y le dije, mira, yo te puedo mostrar un milagro que ocurrió en mí. Yo vi un milagro porque en mi cuerpo se dio el milagro. Y le mostré el testimonio que yo había compartido del golpe del pie que había tenido y cómo se curó en un tiempo eh, extremadamente corto. Inclusive le mostré yo a los médicos esa evidencia y me decían, no, ¿sabes qué? No, no es normal esto. Ok. Y él me dice, sí, pero ¿cómo sabemos entonces que es Dios? Y ahí nos damos cuenta de cómo hay gente que aunque vea, tal vez no vaya a creer. Sin embargo, la mayoría cuando ve, cree. ¿Cuándo la gente va a creer que Cristo está vivo y resucitado? Cuando ve a Cristo en nosotros, en vos y en mí, en vos y en mí. Y cuando la gente le ve a Cristo caminar de vuelta, viendo su figura, paseándose entre nosotros, ahí la gente va a creer. Ya Benedicto XVI en el año 1969 dio una profecía y él dijo, la iglesia se va a hacer pequeña, los templos ya no se van a poder llenar, los espacios que tenía antes ya no. Sin embargo, se va a presentar de una forma nueva. Se va a presentar como la comunidad, dice él, de la libre elección. Acá está quien quiere estar. No está porque su papá, porque su mamá, porque su abuela, porque su hermano. No. Hoy en día ya no es así. Hoy en día la gente que está sentada del otro lado es porque quiere estar. Es la comunidad de la libre elección. Y por eso, porque están solamente los que quieren estar, se va a presentar con una fuerza nunca antes vista. Porque la gente que está ahí no está por tradición, no está por costumbre, está porque quiere estar, porque está convencida. Y ese convencimiento te lleva a actuar. Esa cercanía con Cristo lleva a dar fruto, lleva a alegría, lleva a la paz. Y eso ve la gente y la gente quiere. Cuando la gente sepa de que lo que nos da a nosotros esa alegría, esa paz, esa generosidad, ese amor, es Dios, y van a buscar a Dios. Ahí la gente va a querer volver a la iglesia. Ahí la gente va a querer ser amigos de Cristo, ser discípulos misioneros. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. ¿Dónde está escrito eso? Busquen en su Biblia. Busquen en su Biblia. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y aquí dice, en realidad Cristo hablaba de ese templo que es su cuerpo. Su cuerpo. Aquí hay una importancia grande a lo que es el cuerpo. Y aquí hay dos enseñanzas principales con las que vamos a ir quedándonos. Una es que Dios no quiere sacrificios. A Dios no le sirve los sacrificios de animalito y de buey y de oveja y de paloma. Por eso Jesús le echa
a todas esas personas que se dedicaban a ese negocio. Primero porque no se negocia con las cosas de Dios, no se roba. Todas esas personas que a partir de que empezó la pandemia empezaron a subir ciertos medicamentos, le están robando a la gente. Todas esas personas que se aprovecharon y suben sus precios de forma alevosa, aprovechándose de la gente, están haciendo lo mismo. Y es importante que puedan cambiar. Eso es lo importante. Siempre es un buen día para darme la vuelta y caminar hacia Cristo. Y, y Cristo fue muy tajante aquí, muy claro. Entonces ese robo, ese robo a la gente está mal. Y tampoco son necesarios los diferentes sacrificios. Es una casa de oración, nos dice. ¿Y por qué nosotros podemos decir esto? Bueno, tenemos algunas citas que nos ayudan. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías decía, Isaías 1 del 11 en adelante, ¿por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice Yahvé. Yo estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la sangre de sus novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mi peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, y ahora ya sabemos en qué parte se juntaban, de qué patio, de qué templo. Y aquí le dice, si suben hacia mí en peregrinación, 100.000, 250.000 personas, y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se lo ha pedido? Dice, déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé porque veo la sangre en sus manos. Entonces, ¿estaba mal que ellos peregrinen? No. ¿Estaba mal que ellos hagan esos sacrificios? Y probablemente no, pero ya no había necesidad de eso. No es eso lo que Dios quiere. ¿Y cuál era el problema entonces? El problema es que ellos hacían esos sacrificios, cumplían la ley, pero no hacían el bien. Tenían esa sangre en sus manos, esa sangre del pecado. ¿Y cuál es la solución? Dice en el 16, Dios a través de Isaías, lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere. Podemos irnos a la misa todos los días, pero si nuestras obras, nuestros actos no condicen con nuestra vida ceremonial, está muy mal. Y hay un artículo que circula y la gente dice, es mejor que la gente sea buena y no se vaya a la misa. Lo mejor es que se vayan a la misa y lleven ese amor recibido de Dios a todas partes. Eso es lo mejor. Que podamos hacer nuestros sacrificios de vida, que podamos dejar de hacer el mal y hacer el bien. A veces empezamos a hacer obras buenas, hacemos caridad, rezamos, nos preocupamos, hacemos las cosas. Y sin embargo, siempre tenemos aquí, no, bajo la alfombra, bajo la alfombra. Y dice, no, hagan cosas buenas, claro que sí, y dejen de hacer el mal. Ambas cosas tenemos que hacer, dejar de hacer el mal, porque también está el otro que, bueno, ahora yo ya no cometo este pecado, yo ya no cometo este otro pecado, ahora este mal que yo hacía ya no hago y ahora existo. No basta con existir, Dios quiere que dejemos el mal y hagamos el bien. Ambas cosas, ambas cosas. Y aquí nos da concretamente indicaciones. Dice, busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Esas son las ofrendas, esos son los sacrificios agradables a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, claro que nos hace bien la misa, claro que nos hace bien las procesiones, las reuniones, nuestras fiestas, claro que sí, gloria a Dios. Sin embargo, a lo que Dios más le importa es nuestro corazón, es nuestra vida, que busquemos la justicia, que le demos el derecho al que le corresponde. No que yo me cuelo en la fila porque soy más rápido o porque tengo más dinero y le pago 50.000 para que me vacunen primero. Es una vergüenza.
Ningún católico debería hacer eso jamás. Hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Den sus derechos al oprimido. ¿Cuántos casos hay que yo escucho de personas que se adueñan de las tierras de los que tienen menos capacidad? Ya sea campesino, indígena, no importa. Se aprovechan de su poder. ¿Qué nos pide Dios? Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido. Primera de Samuel 15:22. ¿Piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Dice. La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. Y continuamos en el Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7. Por eso dice, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. El pecado es el problema. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios. Aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro que está escrito de mí para hacer tu voluntad, dice. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros hagamos su voluntad. Y la misa, claro que es una herramienta que nos ayuda y que nos fortalece. Sin embargo, si solo tenemos eso, estamos mal ante Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere nuestro corazón. Quiere nuestro corazón entero. Quiere nuestro corazón entero. Y aquí Jesús habló de su cuerpo. Y ahí entra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Es muy importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, porque, porque es templo de Dios. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice, no encuentro, bueno, voy a decir de memoria. Primer capítulo, es la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿no saben acaso que ustedes son templo del Espíritu Santo? Dice. ¿No saben que son templo del Espíritu Santo y que ya no son de ustedes? Dice. Ya no son de ustedes. Por ustedes se pagó el precio más alto. Se pagó la sangre de Cristo, dice el 20. La sangre de Cristo se pagó por nosotros. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra mente, ni de nuestro espíritu. Somos de Dios y tenemos que cuidar como tal. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente. Y encima, bueno, también aclara San Pablo de que esto tiene sus consecuencias en el primer capítulo de Corintios, pero de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes, dice. Qué fuerte, qué fuerte. Y qué amor hacia nosotros, que nuestro cuerpo es templo donde Dios habita, que nuestra mente es el lugar donde Él habita. Y por eso es tan importante cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu, porque es de Dios nuestro cuerpo. Cuidar lo que comemos, cuidar lo que tomamos, esa gente que se pasa tomando muchísimo y está destruyendo el templo. Esa gente que come demasiado está destruyendo el templo. Esa gente que fuma y dice, no, ¿qué pasa si es que a nadie no le molesto, a nadie le hago daño? A Dios va a tener que rendirle cuenta. Y más, y más triste que rendir cuenta es una falta de amor. Es una falta de agradecimiento hacia Dios que nos regaló un cuerpo y nos regaló una mente el no cuidar. Es triste cuando uno le regala algo a alguien y esa persona no cuida y parece luego que como si fuera que destruye lo que nosotros le regalamos y eso nos duele. Claro que nos duele si nosotros con amor le regalamos y porque pensamos que le iba a gustar, que le iba a servir, que iba a darle un buen uso. Y bueno, imagínense eso, pero con Dios.
Por eso es importante comer bien, es importante hacer ejercicio, es importante cuidar el templo y también es muy importante cuidar la mente, las cosas que leemos, las cosas que escuchamos, las cosas que miramos. Cada detalle entra en nuestra mente, entra en nuestro cuerpo, entra en nuestro espíritu. La gente que se va a que se le lea las cartas, que se le haga un trabajo, entra. Yo tengo una amiga que hace un tiempo me escribió y me dice, Marco, mira, de que hice eso, no puedo más dormir, tengo pesadillas. Y le guié hacia un sacerdote que trabaja con eso, hizo la renuncia y se acabaron las pesadillas. Y eso es lo más light que ocurre cuando uno le mete cosas extrañas al espíritu. Sin embargo, ¿qué estamos nosotros llamados a hacer? A ser conscientes. Yo soy templo de Dios. El Espíritu Santo habita en mí. Tengo que cuidar mi cuerpo. Tengo que cuidar mi mente. Tengo que cuidar mi espíritu. Y entonces, ¿qué hago? Continúo alimentándome de las cosas sanas que Dios nos regala y empiezo a poner prioridades, así como lo hizo Jesús. Respeto a las cosas santas, el respeto que se merecen, y lo que más quiere Dios es nuestro corazón, que nosotros como ser pleno, porque nosotros no es que tenemos cuerpo, tenemos mente, nosotros somos cuerpo y somos mente, es una sola realidad, eso lo explica bien claro Santo Tomás de Aquino, somos cuerpo, somos mente, somos uno, somos espíritu. Todo está unido, entonces es importante que cuidemos eso, que cuidemos y que después podamos utilizarlo para construir el reino, siempre con las prioridades claras, poniendo a Dios en primer lugar. Y todo esto solamente podemos lograrlo en la medida en la que sabemos esto, eso uno, pero después solamente vamos a adquirir la fuerza para hacerlo de Dios. Solamente Dios nos va a dar la fuerza para dejar de lado aquello que nos cuesta. Solamente Dios nos va a dar el amor más fuerte que la muerte, más fuerte que cualquier cosa. Y por eso es importante acercarnos a Él, especialmente en el sacramento de la Eucaristía y la reconciliación a través de la oración y el ayuno y a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios. Es importante que nosotros pongamos orden. Dios quiere que haya orden en nuestro templo, así como Cristo puso orden en el templo. Él quiere poner orden en nuestra casa. Depende de nosotros dejarle entrar y que ahí el Señor empiece a obrar maravillas. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de conocer lo que tiene para decirnos y poder encontrarnos con Él. Señor, te damos gracias por otro día más de vida, te damos gracias por el cuerpo que nos regalaste, por la mente, por el espíritu, que son tuyos, Señor. Tú los compraste con tu sangre, con tu amor, con tu resurrección. Queremos, Señor, ser agradecidos contigo y cuidar esto que nos regalas. Cuidar, Señor. Cuidar como tú lo cuidas, como tú te cuidaste. Que podamos, Señor, también construir el reino como tú lo construiste. Que podamos, Señor, poner las prioridades en orden, así como tú lo hiciste en el templo. Te decimos todos juntos, uniéndonos a tu oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo de cómo cuidar el templo, de cómo permanecer fiel a Dios y seguir a tu Hijo. Gracias, Madre, por amarnos y llevarnos siempre hacia Él para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú,
príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Espero que haya sido de bendición. Si es que ya están viendo nuestra grabación desde el canal de YouTube, les pido que por favor puedan darle me gusta y suscribirse al canal. De esa forma también ayudan con esta labor de evangelización para llevar al Señor y su palabra a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.